En una mañana envuelta en niebla de octubre de 1823, los residentes del condado de Charleston, Carolina del Sur, descubrieron algo que atormentaría a su comunidad por generaciones. 7 individuos esclavizados habían desaparecido durante la noche de la plantación Ravenscroft, dejando atrás solo sus grilletes y un único documento manchado de sangre que llevaba el sello del coronel Thaddeus Ravenscroft. Lo que las autoridades encontraron en ese documento expondría una red de traición, avaricia y crueldad calculada que llegaba hasta los círculos más altos de la sociedad sureña. Durante casi 2 siglos, la familia Ravenscroft ha gastado fortunas para mantener esta historia enterrada. Pero correspondencia descubierta recientemente revela el verdadero horror de lo que se conoció como la masacre del regalo de bodas. La verdad sobre el regalo del coronel Ravenscroft a su novia no solo destruiría a su propia familia, sino que remodelaría la estructura de poder de toda una región. Antes de continuar con la historia del coronel Thaddeus Ravenscroft y su arreglo matrimonial mortal, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más misterios históricos oscuros. Y déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad estás escuchando. Nos encanta conectar con compañeros entusiastas de la historia que aprecian las sombras del pasado de América. El documento que sobrevivió a esa terrible noche sería descrito más tarde por el alcalde de Charleston como la pieza de evidencia más condenatoria de cálculo humano que he presenciado jamás. Pero entender su verdadero significado requiere que viajemos de regreso a donde comenzó esta pesadilla. El condado de Charleston en 1822 representaba todo lo que el sur antebellum aspiraba a ser. Las plantaciones de algodón se extendían por el paisaje como mares verdes, sus ganancias financiando mansiones grandiosas y reuniones sociales elaboradas que imitaban la aristocracia europea. Entre la élite de las plantaciones, pocos comandaban más respeto que el coronel Thaddeus Ravenscroft, un hombre cuyo servicio militar en la guerra de 1812 le había ganado tanto honor como sustanciales concesiones de tierra del gobierno. Ravenscroft poseía la mente calculadora de un estratega nato. Con una estatura de más de 6 pies, ojos grises penetrantes y una barba precisamente recortada, comandaba atención en cada habitación que entraba. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta, ya sea de soldados bajo su mando o de los 200 individuos esclavizados que trabajaban sus vastos campos de algodón. Aquellos que lo conocían describían a un hombre de principios rígidos y determinación inquebrantable, cualidades que habían construido su fortuna y que finalmente orquestarían su caída. La plantación Ravenscroft abarcaba más de 3.000 acres de suelo prime de Carolina del Sur, trabajada por familias esclavizadas que habían servido a la familia por generaciones. A diferencia de muchos dueños de plantaciones que veían su propiedad humana meramente como unidades económicas, Ravenscroft mantenía registros detallados sobre cada individuo, sus habilidades, sus conexiones familiares, sus historias personales y, lo más perturbador, su valor monetario estimado actualizado mensualmente basado en condiciones de mercado y capacidades físicas. Su novia, la señorita Cordelia Petton, provenía de una de las familias más prominentes de Savannah. A los 23 años, poseía tanto la educación refinada esperada de una dama sureña como una herencia que aumentaría sustancialmente las posesiones Ravenscroft. Su compromiso, anunciado en la primavera de 1822, fue celebrado como una unión perfecta de honor militar y dinero viejo de plantaciones. Lo que los invitados a la boda no podrían haber sabido era que Cordelia albergaba ambiciones que se extendían mucho más allá del rol tradicional de esposa de plantación. Durante su cortejo, conducido a través de visitas formales y paseos cuidadosamente supervisados por los jardines de Ravenscroft, Cordelia había expresado un interés inusual en los aspectos de gestión de la vida en la plantación. Mientras que la mayoría de las damas de su estación se ocupaban de la gestión del hogar y obligaciones sociales, ella hacía preguntas detalladas sobre rendimientos de cultivos, organización laboral y márgenes de ganancia. Ravenscroft, impresionado por su perspicacia empresarial, comenzó a compartir información típicamente reservada para asociados masculinos y posibles socios comerciales.
Lo que emergió fue una mujer cuya inteligencia igualaba su belleza, pero cuya brújula moral había sido deformada por una infancia rodeada de inmensa riqueza construida sobre el sufrimiento humano. El padre de Cordelia, Horatio Petón, había hecho su fortuna no solo a través del algodón, sino a través de la compra y venta de individuos esclavizados en múltiples estados. Ella había crecido viendo a los seres humanos como mercancías para ser comerciadas, criadas y descartadas según las demandas del mercado. Su boda, programada para octubre de 1822, prometía ser el evento social de la temporada. Las invitaciones salieron a familias de plantaciones desde Virginia hasta Luisiana, y los preparativos comenzaron para una celebración que duraría 3 días. Ravenscraft no escatimó en gastos, importando champán francés, contratando músicos de Nueva Orleans e incluso comisionando un juego especial de porcelana de Inglaterra, con los escudos familiares combinados de Ravenscraft y Petón. Pero a medida que se acercaba la boda, Cordelia hizo una solicitud que pondría en marcha una cadena de eventos que destruiría todo lo que Ravenscraft había construido. Durante una cena privada en septiembre, le pidió a su prometido algo que ninguna novia sureña había solicitado jamás como regalo de bodas: propiedad completa y control sobre 7 individuos esclavizados específicos de su plantación. La conversación tuvo lugar en el estudio privado de Ravenscraft, una habitación forrada con mapas militares, retratos familiares y libros contables que documentaban cada aspecto de su imperio de plantación. Afuera, el trueno de septiembre retumbaba sobre los campos de algodón mientras Cordelia presentaba su solicitud inusual con la misma calma precisión que podría usar para discutir arreglos florales o selecciones de menú. Mi querido Tatius, comenzó, su voz llevando un matiz que hizo que el coronel se moviera incómodo en su silla de cuero. He estado considerando cómo contribuir mejor a la prosperidad de nuestro hogar después de nuestro matrimonio. Creo que puedo ser de mayor servicio de lo que podrías esperar. Ravenscraft escuchó mientras su novia delineaba su propuesta con detalle clínico perturbador. Quería 7 individuos específicos, una unidad familiar consistente en padres, 3 hijos adultos y 2 nietos transferidos a su propiedad completa a través de documentos legales que la harían su única dueña, independiente de la autoridad de su esposo. Su razonamiento, explicó, era tanto personal como rentable. Estos 7 representan un grupo experimental perfecto, continuó Cordelia, produciendo un portafolio de cuero lleno de notas detalladas sobre cada individuo. La generación mayor posee habilidades valiosas en herrería y trabajo textil. La generación media incluye a una mujer con habilidad excepcional en medicina herbal y curación y a un hombre con fuerza notable adecuada para el trabajo de campo más pesado. Los niños son lo suficientemente jóvenes para ser moldeados según nuevos métodos de entrenamiento que he investigado. Lo que Cordelia no reveló inicialmente fue la verdadera naturaleza de sus métodos experimentales. A través de correspondencia con contactos en Cuba y Brasil, había aprendido sobre técnicas de gestión de plantaciones consideradas demasiado extremas incluso por los estándares sureños antebellum. Estos métodos involucraban manipulación psicológica sistemática, programas de cría controlada y sistemas de castigo diseñados para romper no solo la voluntad individual, sino los lazos familiares que podrían interferir con la obediencia absoluta. Ravenscraft se encontró en una situación sin precedentes. La solicitud de Cordelia desafiaba suposiciones fundamentales sobre roles matrimoniales y propiedad que formaban la base de la sociedad sureña. Las esposas típicamente gestionaban esclavos domésticos, pero no poseían trabajadores de campo de manera independiente. Ni se involucraban en los cálculos brutales requeridos para la extracción máxima de labor. Sin embargo, también estaba intrigado por su propuesta empresarial. Los precios del algodón habían estado fluctuando de manera impredecible y los dueños de plantaciones en toda la región buscaban formas de aumentar la eficiencia y reducir costos. Si los métodos de Cordelia resultaban exitosos, podrían aplicarse en toda su fuerza laboral, potencialmente aumentando las ganancias en márgenes sustanciales. Durante varias noches de discusión,
desarrollaron lo que llamaron el método Petón, un sistema integral para gestionar individuos esclavizados que maximizaría tanto la productividad como el control psicológico. Los 7 individuos elegidos servirían como sujetos de prueba, y sus respuestas determinarían si los métodos se expandirían en toda la plantación después de la boda. Los arreglos legales resultaron complejos y requerían discreción que iba más allá de la confidencialidad normal de negocios. Ravenscraft retuvo al abogado de Charleston Marcus Bellueater, un hombre conocido por manejar asuntos legales sensibles de plantaciones con absoluta discreción. Bellueater redactó documentos que transferirían la propiedad completa de los 7 individuos a Cordelia al casarse, con provisiones que mantendrían el arreglo secreto de otros dueños de plantaciones y autoridades locales. Lo que hacía el arreglo particularmente siniestro era una cláusula que Cordelia insistió en incluir. Los 7 individuos serían reubicados en una sección remota de la plantación donde sus experimentos podrían proceder sin interferencia de otros trabajadores esclavizados o observación de visitantes. Un edificio separado disfrazado como taller textil serviría tanto como cuartos de vivienda como ubicación para implementar las nuevas técnicas de gestión. A medida que octubre se acercaba, Ravenscraft se convenció de que la solicitud inusual de su novia representaba innovación empresarial prospectiva en lugar de crueldad calculada. Había construido su fortuna a través de riesgos calculados y pensamiento estratégico, cualidades que ahora reconocía en Cordelia. Su matrimonio sería más que una unión social. Sería una asociación empresarial diseñada para revolucionar la gestión de plantaciones en todo el sur. Lo que ninguno de los dos anticipó fue que la noticia de su arreglo inusual llegaría a oídos más allá de su círculo de confianza, poniendo en marcha eventos que transformarían su celebración de bodas en algo mucho más siniestro. El 15 de octubre de 1822 amaneció con el tipo de claridad otoñal crujiente que hacía que el condado de Charleston pareciera un paraíso en la tierra. La plantación Ravenscraft había sido transformada para la celebración de la boda. Con cintas de seda blanca adornando los robles que bordeaban la entrada principal y mesas cargadas de delicadezas arregladas en los extensos terrenos de la mansión. Más de 200 invitados llegaron durante la mañana, sus carruajes creando una procesión que se extendía por millas a lo largo de los caminos rurales. Entre los invitados a la boda estaban algunas de las familias más poderosas del sur antebellum. El gobernador Richardson asistió en persona junto con senadores, jueces y dueños de plantaciones cuya riqueza combinada podía influir en la legislación estatal y federal. La ceremonia tuvo lugar en el pabellón del jardín de la plantación con Cordelia radiante en seda francesa importada y Ravenscraft resplandeciente en su uniforme militar de gala. Pero el verdadero significado del día emergiría durante la ceremonia de presentación de regalos, una tradición donde el novio anunciaba públicamente su regalo de bodas a su novia. Ravenscraft había planeado este momento cuidadosamente, entendiendo que su regalo sería discutido en salones desde Virginia hasta Luisiana por meses venideros. Parado frente a los invitados reunidos, Ravenscraft pidió atención y comenzó lo que se convertiría en el discurso de boda más infame en la historia de Carolina del Sur. Mis queridos amigos, anunció su voz resonando claramente a través del jardín. Es costumbre que un novio presente a su novia joyas, ropa fina o quizás un nuevo carruaje, pero mi amada Cordelia ha solicitado algo mucho más práctico y prospectivo. La multitud escuchó con fascinación creciente, mientras Ravenscraft describía su regalo, la propiedad legal de 7 individuos esclavizados. Elegidos específicamente por sus habilidades diversas y potencial para lo que él llamó enfoques de gestión innovadores. Habló de la perspicacia empresarial de su novia y su deseo de contribuir activamente a la prosperidad de la plantación a través de métodos mejorados de eficiencia laboral. Lo que los invitados oyeron fue a un oficial militar respetado elogiando el espíritu emprendedor de su esposa y su compromiso con la mejora de la plantación. Lo que no podrían haber sabido era que en ese mismo momento, los 7 individuos en cuestión estaban siendo separados a la fuerza de sus familias y reubicados en el edificio remoto donde los experimentos de Cordelia comenzarían inmediatamente después de la celebración de la boda. La reacción entre los invitados a la boda fue mixta, pero generalmente positiva.
Varios dueños de plantaciones se acercaron a Ravenscraft durante la noche para preguntar sobre los métodos de Cordelia, expresando interés en arreglos similares con sus propias esposas. La idea de involucrar a damas sureñas educadas más directamente en la gestión de plantaciones golpeó a muchos como una adaptación progresiva a condiciones económicas cambiantes. Sin embargo, no todos los presentes vieron el anuncio favorablemente. El Dr. Edmund Fitzgerald, el médico del condado que había tratado a individuos esclavizados en múltiples plantaciones, se encontró profundamente perturbado por el lenguaje clínico que Ravenscraft usó al describir a seres humanos como sujetos experimentales y casos de prueba de gestión. De manera similar, el reverendo Samuel Harwell, cuya congregación incluía varias familias de plantaciones, reconoció algo fundamentalmente equivocado en tratar regalos de matrimonio como oportunidades para lo que sonaba como crueldad sistemática. A medida que la noche avanzaba y el champán fluía libremente, Cordelia misma proporcionó detalles adicionales que deberían haber alarmado a más invitados de lo que lo hicieron. Habló con entusiasmo sobre romper dependencias familiares que interfieren con la eficiencia laboral y establecer nuevos marcos psicológicos para la obediencia absoluta. Sus palabras fueron entregadas con el mismo tono alegre que usaba al discutir arreglos florales o planificación de menús, haciendo que sus implicaciones siniestras fueran fáciles de pasar por alto para oyentes intoxicados. La celebración de la boda continuó por 3 días como planeado con cenas elaboradas, bailes y entretenimiento que serían recordados como una de las reuniones sociales más finas en la historia de la región. Pero mientras los invitados se divertían en la mansión principal, el trabajo ya había comenzado en el edificio remoto donde los 7 individuos esclavizados enfrentaban el comienzo del programa experimental de Cordelia. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Charleston se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en este cuento de crueldad calculada y sus consecuencias devastadoras. La verdadera naturaleza de los métodos de Cordelia no se haría aparente para el mundo exterior por varios meses. Pero los 7 individuos sometidos a sus experimentos entendieron inmediatamente que se habían convertido en víctimas de algo mucho más siniestro que la brutalidad típica de las plantaciones. El edificio que Cordelia había designado para su programa experimental se encontraba aproximadamente a 2 millas de la casa principal de la plantación, conectado por un sendero estrecho que serpenteaba a través de un bosque denso de pinos. Originalmente construido como un secadero de tabaco durante los primeros años de la plantación, había sido extensamente modificado según las especificaciones detalladas de Cordelia durante los meses de verano previos a su boda. La estructura ahora presentaba paredes reforzadas, ventanas con barrotes colocadas demasiado altas para proporcionar vistas del área circundante, y una serie de habitaciones pequeñas diseñadas para albergar individuos en aislamiento cuando Cordelia considerara necesario la separación para sus técnicas de manipulación psicológica. Lo más perturbador era una cámara central que ella se refería como la sala de instrucción, equipada con dispositivos de restricción y aparatos de castigo que iban mucho más allá de cualquier cosa típicamente encontrada incluso en las plantaciones más duras. Los 7 individuos elegidos para el experimento de Cordelia representaban 3 generaciones de una familia que había servido a la plantación Ravenscraft por más de 30 años. Joshua y Rebecca Cain, ambos en sus 50 años, poseían habilidades valiosas como herrero y costurera, respectivamente. Sus 3 hijos adultos, Samuel, de 28 años, Mary, de 26, y David, de 24. Habían sido entrenados en diversas tareas de plantación y eran considerados entre los trabajadores más confiables de la propiedad. Los 2 niños pequeños de Mary, de 6 y 9 años, completaban la unidad familiar. Lo que hacía a esta familia particularmente valiosa para los propósitos de Cordelia era sus fuertes lazos emocionales y reputación de apoyo mutuo durante tiempos difíciles.
Su investigación la había convencido de que romper estas conexiones familiares resultaría en trabajadores más complacientes y productivos que se enfocarían enteramente en sus tareas asignadas en lugar de mantener relaciones que podrían interferir con la obediencia absoluta. Los métodos de Cordelia comenzaron con aislamiento sistemático diseñado para destruir los sistemas de comunicación y apoyo de la familia. Cada individuo fue asignado a cuartos de vivienda separados y prohibido de hablar con otros miembros familiares excepto durante periodos de trabajo supervisados. Las comidas se proporcionaban en horarios diferentes para prevenir interacción social y cualquier intento de comunicación resultaba en castigo que afectaba no solo al individuo involucrado sino a miembros familiares seleccionados al azar. La manipulación psicológica se extendía a información deliberadamente falsa diseñada para crear desconfianza y sospecha entre miembros familiares. Cordelia le diría a Joshua que su hijo Samuel había hablado críticamente sobre el rendimiento laboral de su padre mientras simultáneamente informaba a Samuel que su padre había solicitado castigo adicional por la supuesta pereza de su hijo mayor. Estos informes fabricados creaban tensiones y dudas que gradualmente erosionaban la confianza y el afecto que habían sostenido a la familia a través de dificultades previas. Pero la técnica más innovadora y cruel de Cordelia involucraba lo que ella llamaba vinculación de productividad. Los miembros familiares eran forzados a competir entre sí en diversas tareas con el entendimiento de que un rendimiento superior por un individuo resultaría en mejor tratamiento mientras que un rendimiento inferior traería castigo no solo al bajo rendidor sino a sus seres queridos también. Este sistema transformaba la lealtad familiar natural en una fuente de miedo y culpa ya que las acciones de cada persona afectaban directamente el bienestar de aquellos que más les importaban. Los meses de invierno proporcionaron condiciones ideales para el programa de Cordelia ya que las horas de luz más cortas significaban periodos más largos de confinamiento y contacto limitado con el exterior. Ella mantenía registros escritos detallados de las respuestas de cada individuo a sus diversas técnicas, notando cambios en comportamiento, niveles de productividad y signos de colapso psicológico con la misma precisión clínica que una vez había aplicado a gestionar las cuentas domésticas de su padre. Las condiciones físicas en el edificio modificado eran deliberadamente duras, pero no inmediatamente mortales. Cordelia entendía que sujetos muertos o gravemente heridos no proporcionarían datos útiles y podrían atraer atención no deseada de otros trabajadores de plantación o visitantes. En cambio, se enfocaba en crear discomfort constante e incertidumbre que desgastaría la resistencia psicológica sin causar evidencia visible de maltrato. Las raciones de comida eran calculadas cuidadosamente para mantener la salud mientras creaban hambre perpetua que podía usarse tanto como castigo como recompensa. Los arreglos para dormir estaban diseñados para prevenir descanso y recuperación con colchones delgados, mantas inadecuadas y posiciones para dormir deliberadamente incómodas que dejaban a los individuos exhaustos y más susceptibles a la manipulación psicológica. A lo largo de los meses de invierno, Cordelia visitaba a sus sujetos experimentales diariamente, siempre acompañada por dos capataces de confianza que habían jurado secretos sobre los arreglos especiales. Ella observaría sus respuestas a sus diversas técnicas. Entrevistaría a cada individuo por separado para evaluar su estado psicológico y ajustaría sus métodos basados en lo que percibía como enfoques exitosos o no exitosos. Lo que Cordelia falló en anticipar fue que su crueldad sistemática estaba creando algo más peligroso que individuos rotos. Estaba forjando un grupo de personas con nada tolose y toda razón para buscar venganza contra aquellos que habían destruido sus vidas. Para febrero de 1823, rumores sobre el edificio misterioso y sus 7 ocupantes desaparecidos habían comenzado a circular por los cuartos de esclavos de la plantación principal. La familia Caín había sido miembros respetados de la comunidad por décadas, conocidos por sus habilidades, sus fuertes lazos familiares y su disposición a ayudar a otros durante tiempos de enfermedad o crisis personal. Su desaparición repentina y la prohibición estricta contra discutir su paradero habían creado una atmósfera de miedo y sospecha entre la población esclavizada restante. Martha Washington, una mujer anciana que había servido como líder comunitaria no oficial por más de 20 años,
comenzó a reunir información discretamente sobre lo que le había sucedido a la familia desaparecida. Su posición como cocinera principal en la casa principal proporcionaba oportunidades para escuchar conversaciones entre Ravencroft, su nueva esposa y sus visitantes, mientras que su estatus respetado entre la comunidad esclavizada la hacía un punto focal natural para preocupaciones y preguntas. Lo que Marta aprendió a través de observación cuidadosa e indagaciones discretas pintaba un cuadro mucho más perturbador que la brutalidad típica de plantaciones. Los dos capataces asignados al edificio remoto habían sido seleccionados específicamente por su reputación de crueldad y su aislamiento de la comunidad principal de la plantación. Ningún hombre tenía conexiones familiares o amistades cercanas que podrían crear conflictos de lealtad si se les pedía participar en actividades que excedieran protocolos normales de castigo. Más preocupantes eran los suministros que habían sido entregados al edificio a lo largo de los meses de invierno. Marta había observado vagones llevando ítems inusuales, instrumentos médicos que parecían diseñados para infligir dolor en lugar de proporcionar tratamiento, dispositivos de restricción que aparecían mucho más sofisticados que el equipo típico de castigo de plantaciones y grandes cantidades de materiales que sugerían confinamiento extendido en lugar de medidas disciplinarias temporales. Pero quizás lo más perturbador eran los sonidos que ocasionalmente se podían oír desde la dirección del edificio remoto durante noches tranquilas de invierno. Varios trabajadores de plantación reportaron oír gritos y llantos que duraban horas, seguidos por periodos de silencio absoluto que parecían de alguna manera más ominosos que los sonidos de sufrimiento obvio. Marta comenzó a organizar lo que ella llamaba círculos de oración, reuniones donde individuos esclavizados se encontrarían en secreto para discutir sus preocupaciones y compartir información sobre la familia desaparecida. Estas reuniones servían múltiples propósitos. Proporcionaban apoyo emocional para una comunidad viviendo bajo miedo constante. Facilitaban el intercambio de información que podría ser útil para la supervivencia. Y comenzaron a fomentar un sentido de unidad y propósito compartido que previamente había sido prevenido por el tamaño de la plantación y los fondos diversos de sus trabajadores. A través de estas reuniones, emergió un cuadro de las actividades de Cordelia que iba mucho más allá de lo que los invitados a la boda habían oído describir como técnicas de gestión innovadoras. Reportes de aquellos que habían observado el edificio desde la distancia sugerían tortura sistemática diseñada no solo para castigar sino para romper el espíritu humano de maneras que harían a los individuos incapaces de resistencia o pensamiento independiente. Los círculos de oración también servían como un medio para preservar información que de otra manera podría perderse o olvidarse. Marta insistía en que cuentas detalladas de todo lo que aprendían sobre la familia desaparecida fueran memorizadas por múltiples individuos, asegurando que evidencia de lo que estaba ocurriendo sobreviviría. Incluso si aquellos que la reunían fueran castigados o vendidos a otras plantaciones. A medida que el invierno se volvía hacia la primavera, estas reuniones comenzaron a evolucionar en algo más activo que mero intercambio de información. La realización de que el destino de la familia Caín podría caer sobre cualquiera de ellos en cualquier momento había creado un sentido de urgencia que superaba la cautela y resignación que típicamente caracterizaban la vida en la plantación. Por primera vez en la historia de la plantación, los trabajadores esclavizados comenzaron a discutir no solo estrategias de supervivencia, sino la posibilidad de resistencia activa. Mientras tanto, la noticia del programa experimental de la plantación Ravencroft había comenzado a extenderse entre la comunidad blanca también, aunque en términos muy diferentes a los miedos susurrados circulando por los cuartos de esclavos. Varios dueños de plantaciones de condados vecinos habían solicitado reuniones con Cordelia para aprender sobre sus técnicas de gestión innovadoras, y había especulación creciente de que sus métodos podrían adoptarse más ampliamente en toda la región. Este interés externo creaba presión adicional para que Cordelia produjera resultados demostrables de su programa experimental. Los 7 miembros de la familia Caín ya no eran solo sujetos para su investigación personal. Se habían convertido en prueba de concepto para métodos que podrían revolucionar la gestión de plantaciones en todo el sur antebellum.
Su colapso psicológico completo y transformación en trabajadores perfectamente obedientes establecerían a Cordelia como una pionera en eficiencia de plantaciones. Mientras que cualquier fracaso podría desacreditar tanto sus métodos como su reputación entre la élite de plantadores. La temporada de siembra de primavera acercándose proporcionaría la prueba última de si los sujetos experimentales de Cordelia habían sido transformados exitosamente en el tipo de trabajadores que había prometido. Pero a medida que los días se volvían más largos y cálidos, eventos ya estaban en marcha que asegurarían que su experimento fuera recordado por razones muy diferentes a las que había anticipado. Marzo de 1823 trajo clima inusualmente cálido al condado de Charleston, junto con los preparativos intensivos que precedían la temporada de siembra de primavera. A través de la plantación, los trabajadores esclavizados preparaban campos, reparaban equipo y organizaban suministros para los meses de labor intensiva que determinarían el cultivo de algodón del año y el éxito financiero de la plantación. Para Cordelia, la temporada de siembra acercándose representaba la culminación de su programa experimental. Después de 5 meses de manipulación psicológica sistemática, los 7 miembros de la familia Caín serían integrados de vuelta en la fuerza laboral general de la plantación, donde su comportamiento transformado demostraría la efectividad de sus métodos tanto a su esposo como al número creciente de dueños de plantaciones que habían expresado interés en programas similares. Pero los individuos sometidos al experimento de Cordelia habían sufrido cambios muy diferentes a lo que ella había intentado. En lugar de convertirse en trabajadores rotos y complacientes enfocados solo en sus tareas asignadas, habían desarrollado algo mucho más peligroso, un entendimiento compartido de que su supervivencia dependía de eliminar la fuente de su tormento, independientemente de las consecuencias. La transformación había comenzado con David Caín, el menor de los hermanos adultos, cuyas habilidades naturales de liderazgo lo habían hecho un objetivo particular para las técnicas de manipulación psicológica de Cordelia. Intentos repetidos de romper su espíritu a través de castigo y aislamiento habían fomentado en cambio una inteligencia fría y calculadora que se enfocaba enteramente en encontrar maneras de contraatacar contra aquellos que habían destruido su familia. Trabajando en aislamiento, negada la comunicación con sus parientes, David había pasado los meses de invierno memorizando cada detalle del diseño del edificio, las rutinas de los capataces y los patrones de las visitas de Cordelia. Había observado que puertas permanecían sin cerrar durante diferentes horas del día, donde se almacenaban herramientas y armas potenciales, y cómo el sonido se transmitía entre diferentes secciones del edificio. Más importante, David había encontrado maneras de comunicarse con sus miembros familiares a pesar de los elaborados protocolos de aislamiento de Cordelia. A través de un sistema de sonidos codificados, mensajes ocultos y gestos cuidadosamente cronometrados, la familia Caín había mantenido contacto y comenzado a coordinar sus respuestas a las demandas de su captora. Lo que aparecía como el colapso gradual de los lazos familiares era en realidad el desarrollo de una conspiración sofisticada enfocada en un objetivo único, escape o venganza. El punto de quiebre llegó el 15 de marzo cuando Cordelia decidió implementar lo que llamó la prueba final de integración. La hija de 6 años de Mary Caín, la pequeña Sara, sería separada permanentemente de su madre y asignada a trabajar en la casa principal, donde su madre podría verla diariamente pero nunca hablarle de nuevo. Esta separación, explicó Cordelia a sus capataces, demostraría si el condicionamiento psicológico había sido exitoso en eliminar apegos emocionales inapropiados que interferían con la eficiencia laboral. Pero cuando los capataces vinieron a recoger a Sara esa mañana, encontraron a la familia Caín preparada para algo muy diferente a la complacencia pasiva. Los meses de tortura sistemática los habían transformado, pero no en trabajadores obedientes y rotos. Se habían convertido en una unidad coordinada enfocada enteramente en supervivencia y retribución con nada lev tolose y ninguna fe restante en que la sumisión los protegería de más crueldad. El enfrentamiento comenzó cuando David Caín se negó a permitir que los capataces tomaran a su sobrina. Su desafío no era la resistencia desesperada de alguien actuando por impulso, sino el desafío calculado de alguien que había preparado para este momento por meses.
Cuando el primer capataz se movió para golpear a David por su insubordinación, se encontró enfrentando no a un individuo sino a la resistencia combinada de 7 personas que habían decidido que la muerte era preferible a la tortura continuada. Lo que siguió no fue la violencia caótica de personas desesperadas, sino la ejecución sistemática de un plan que había sido desarrollado durante meses de observación cuidadosa y preparación. La familia Caín había identificado las debilidades de sus captores, aprendido las vulnerabilidades del edificio y preparado themselves para las consecuencias de la resistencia activa. Cuando el momento llegó, estaban listos. Los 2 capataces asignados a guardarlos eran experimentados en controlar esclavos individuales a través de intimidación y castigo. Pero estaban desprevenidos para la resistencia coordinada de un grupo que ya no temía la muerte. En minutos, ambos hombres estaban muertos. Asesinados no en un frenesí de ira, sino a través de la aplicación cuidadosa de herramientas y técnicas que David y su familia habían planeado, con la misma precisión que Cordelia había usado para diseñar su tormento. Pero matar a sus captores inmediatos era solo el comienzo de lo que la familia Caín había planeado para este día. Habían pasado meses escuchando las visitas diarias de Cordelia, memorizando sus rutinas y preparando para la oportunidad de confrontar a la persona verdaderamente responsable de su sufrimiento. Y en la mañana del 15 de marzo, sabían exactamente dónde encontrarla. Cordelia Ravenscraft comenzó el 15 de marzo con el mismo enfoque metódico que había aplicado a cada aspecto de su programa experimental. Después del desayuno con su esposo en el comedor de la casa principal, recogió sus notas de observación diarias. Reunió los suministros necesarios para la prueba de integración de la mañana y partió por el sendero familiar a través del bosque de pinos hacia el edificio remoto donde sus sujetos la esperaban. El aire de la mañana llevaba el dulce aroma de flores tempranas de primavera y los sonidos de la vida de plantación comenzando otro día. Los trabajadores de campo ya estaban en el trabajo preparando para la temporada de siembra venidera. Sus voces y los sonidos de sus herramientas creando un fondo de actividad productiva que reforzaba la convicción de Cordelia de que sus métodos experimentales pronto revolucionarían la gestión de plantaciones en todo el sur. Caminaba con el paso confiado de alguien que nunca había encontrado resistencia que no pudiera superar a través de planificación cuidadosa y aplicación sistemática de presión. Los 5 meses de su programa experimental habían procedido exactamente según sus expectativas, con cada uno de los 7 sujetos mostrando precisamente el tipo de transformación psicológica que los haría trabajadores ideales una vez integrados de vuelta en la fuerza laboral general de la plantación. Lo que Cordelia descubrió cuando llegó al edificio fue una escena que atormentaría las pesadillas de todos los que la presenciaron por el resto de sus vidas. Los 2 capataces yacían muertos en la sala de instrucción central, asesinados con herramientas y técnicas que demostraban tanto planificación como conocimiento íntimo de la anatomía humana. Pero mucho más perturbador que sus muertes era la evidencia de preparación sistemática que rodeaba sus cuerpos. La familia Caín había usado sus meses de confinamiento para transformar el edificio en algo muy diferente a lo que Cordelia había intentado. Las herramientas habían sido modificadas en armas. Rutas de escape habían sido preparadas y suministros habían sido reunidos para lo que claramente era un enfrentamiento cuidadosamente planeado en lugar de un acto espontáneo de violencia. Pero lo más perturbador de todo era la realización de que los 7 individuos que ella había creído rotos y complacientes habían estado observándola, aprendiendo sus rutinas, estudiando sus vulnerabilidades y preparando para este momento con la misma precisión metódica que ella había usado para diseñar su tormento. David Caín estaba en el centro de la sala de instrucción, ya no el individuo psicológicamente destrozado que Cordelia creía haber creado, sino alguien cuya inteligencia y determinación habían sido enfocadas enteramente en supervivencia y retribución. Su familia estaba con él, arreglada no en posiciones aleatorias de personas desesperadas, sino en la formación coordinada de individuos que habían planeado cada detalle de lo que sucedería después. Señora Cordelia, dijo David, su voz sin ninguno del deferencia y sumisión que 5 meses de tortura se suponía que habían instilado. Hemos estado esperándola llegar. Tenemos algo que queremos discutir.
Lo que siguió no fue una conversación en ningún sentido convencional, sino más bien la presentación metódica de un caso que la familia Caín había preparado durante meses de observación cuidadosa y análisis. Habían documentado cada aspecto del programa experimental de Cordelia, memorizado cada detalle de sus métodos y preparado una cuenta integral de lo que les había sido hecho y por qué. Pero su propósito no era simplemente confrontar a su torturadora con evidencia de su crueldad. La familia Caín había realizado que el programa experimental de Cordelia estaba destinado como modelo para implementación más amplia y que su sufrimiento estaba diseñado para establecer métodos que se aplicarían a individuos esclavizados en toda la región. Su escape no salvaría a otros de un destino similar a menos que tomaran pasos para asegurar que los métodos de Cordelia murieran con su programa. David Caín se había convertido en algo mucho más peligroso que un esclavo rebelde. Se había convertido en alguien que entendía exactamente cómo funcionaba el sistema de plantaciones, quien podía anticipar las respuestas de autoridades a la rebelión de esclavos y quien había desarrollado un plan integral. No solo para escape, sino para asegurar que evidencia de los experimentos de Cordelia llegara a personas capaces de tomar acción para prevenir programas similares. El enfrentamiento esa mañana no fue la violencia desesperada de personas con nada Lev Tolose, sino la ejecución calculada de justicia por individuos que habían sido transformados por su sufrimiento en algo que sus captores nunca habían anticipado. Cuando el cuerpo de Cordelia fue descubierto más tarde ese día, la manera de su muerte contaría una historia que las autoridades pasarían décadas tratando de suprimir. Pero el plan de la familia Caín se extendía mucho más allá de la venganza personal. Habían preparado evidencia, reunido documentación y establecido contactos que asegurarían que su historia llegara a oídos más allá de las autoridades locales que podrían estar motivadas para encubrir escándalos que podrían dañar la reputación de familias prominentes de plantaciones. El coronel Tadeusz Ravencraftov descubrió el cuerpo de su esposa aproximadamente a las 2 de la tarde del 15 de marzo cuando su fracaso en regresar de su visita diaria a la instalación experimental se había convertido en causa de preocupación. Lo que encontró en el edificio remoto remodelaría no solo su comprensión de las actividades de su esposa, sino la trayectoria entera de su vida y el legado de su nombre familiar. Cordelia yacía en la sala de instrucción central, rodeada por evidencia del programa experimental que había consumido su atención por los previos 5 meses. Pero en lugar de la escena de violencia aleatoria que podría esperarse de una rebelión de esclavos, Ravencraftov encontró algo mucho más perturbador. La documentación sistemática y presentación de evidencia que revelaba la verdadera naturaleza de lo que su esposa había estado haciendo a los 7 miembros de la familia Caín. El edificio mismo había sido transformado en lo que solo podía describirse como un museo de crueldad con cada herramienta, cada dispositivo de restricción y cada técnica de manipulación psicológica cuidadosamente arreglada y etiquetada para demostrar la naturaleza integral del programa experimental de Cordelia. Documentación escrita, incluyendo las notas detalladas propias de Cordelia, había sido organizada y presentada de manera que no dejaría dudas sobre la naturaleza deliberada y sistemática de lo que había sido hecho a la familia desaparecida. Lo más perturbador de todo era una cuenta escrita integral, obviamente preparada durante muchas semanas, que detallaba no solo lo que había sido hecho a la familia Caín, sino los planes de Cordelia para expandir sus métodos en toda la plantación y su correspondencia con otros dueños de plantaciones que habían expresado interés en programas similares. El documento revelaba que lo que Ravencraftov había entendido como un experimento aislado estaba en realidad destinado como la fundación para una transformación regional de técnicas de gestión de plantaciones. La familia Caín misma había desaparecido completamente, dejando atrás solo la evidencia de sus meses de sufrimiento y una indicación clara de que su escape había sido planeado con la misma precisión sistemática que caracterizaba todo lo demás sobre el enfrentamiento. No habían tomado nada que perteneciera a la plantación, destruido nada más allá de lo necesario para eliminar a sus captores y dejado atrás un registro completo que haría cualquier intento de encubrimiento extraordinariamente difícil.
La preocupación inmediata de Ravencroft era prevenir que el descubrimiento se convirtiera en conocimiento público que destruiría no solo su propia reputación, sino el estatus de cada dueño de plantación que había estado asociado con el programa experimental de Cordelia. En horas de encontrar el cuerpo de su esposa, había despachado jinetes de confianza para contactar a otros miembros de la élite de plantadores que necesitaban ser advertidos sobre el escándalo potencial y alistados en esfuerzos para controlar la narrativa. La respuesta fue rápida y coordinada. Para la noche, representantes de algunas de las familias más poderosas de Carolina del Sur habían llegado a la plantación Ravencroft para evaluar la situación y desarrollar estrategias para prevenir que la verdad sobre el programa experimental de Cordelia llegara a autoridades o periódicos que podrían usar la información para atacar todo el sistema de plantaciones. Lo que descubrieron era evidencia tan condenatoria que los métodos tradicionales de encubrimiento serían inadecuados. La naturaleza sistemática de la crueldad de Cordelia. La involucración de otros dueños de plantaciones en la planificación de programas similares y la documentación integral dejada por la familia Caín creaban riesgos que se extendían mucho más allá del daño a reputaciones individuales. Se tomó la decisión de implementar lo que llamaron supresión integral, un esfuerzo coordinado que involucraba aplicación de la ley local, periódicos regionales y autoridades políticas a nivel estatal. La historia oficial sería que Cordelia Ravencroft había sido asesinada durante una rebelión de esclavos aleatoria que fue rápidamente suprimida con los perpetradores capturados y ejecutados para prevenir incidentes similares. Pero crear una narrativa alternativa creíble requería eliminar toda evidencia del programa experimental, incluyendo el edificio mismo y todos los que tenían conocimiento de lo que realmente había ocurrido. Durante las semanas siguientes, una campaña sistemática de intimidación, soborno y amenaza sería implementada para asegurar que nadie que hubiera presenciado evidencia de las actividades de Cordelia estaría dispuesto o capaz de compartir esa información con autoridades externas. Los dos capataces que habían sido asesinados fueron descritos como víctimas de violencia no provocada, sin mención de su rol en el programa experimental de Cordelia. Los 7 miembros de la familia Caín fueron reportados como capturados y ejecutados, aunque nunca se produjeron cuerpos y no tuvieron lugar ejecuciones públicas. El edificio remoto fue desmantelado completamente con sus materiales quemados y dispersados para eliminar cualquier evidencia física de lo que había ocurrido allí. Lo más importante, la cuenta escrita integral dejada por la familia Caín fue declarada demasiado peligrosa para permitir su supervivencia en cualquier forma. Aparentemente se habían preparado múltiples copias. Y rastrear cada versión requeriría recursos y coordinación que se extendían a través de fronteras estatales e involucraban individuos cuyas propias reputaciones dependían de mantener la verdad enterrada. Lo que los conspiradores no podrían haber anticipado era que sus esfuerzos para suprimir evidencia del programa experimental de Cordelia crearían exactamente el tipo de misterio y especulación que mantendría la historia viva por generaciones. Su éxito en eliminar registros oficiales transformaría la tragedia de la plantación Ravencroft en el tipo de leyenda que sería susurrada en cuartos de esclavos y reuniones abolicionistas por décadas venideras. El esfuerzo coordinado de encubrimiento que siguió a la muerte de Cordelia se excedía en prevenir exposición pública inmediata de su programa experimental, pero no podría prevenir la destrucción sistemática de todo lo que la familia Ravencroft había construido durante 2 generaciones. En meses del incidente del 15 de marzo, fuerzas habían sido puestas en marcha que reducirían al coronel Thaddeus Ravencroft, de uno de los plantadores más respetados de Carolina del Sur, a un hombre roto cuyo nombre familiar se convertiría en sinónimo de escándalo y vergüenza. La primera indicación de que el encubrimiento estaba fallando vino a finales de abril, cuando cartas anónimas comenzaron a aparecer en las oficinas de periódicos abolicionistas en todo el norte. Estas cartas contenían descripciones detalladas del programa experimental de Cordelia, acompañadas por información que solo podría haber venido de alguien con conocimiento íntimo tanto de las operaciones de la plantación como de los esfuerzos posteriores de encubrimiento.
Las cartas estaban claramente escritas por alguien con educación y comprensión sofisticada de cómo presentar evidencia de maneras que serían creíbles para lectores escépticos. Incluían detalles específicos sobre diseños de plantaciones, nombres de capataces, descripciones de equipo usado en el programa experimental y, lo más dañino de todo, citas directas de correspondencia entre Cordelia y otros dueños de plantaciones que habían expresado interés en implementar métodos similares. Lo que hacía estas revelaciones particularmente devastadoras era su timing. El movimiento abolicionista estaba ganando momentum en todo el norte y evidencia de programas de tortura sistemática en plantaciones sureñas proporcionaba exactamente el tipo de documentación que los reformadores necesitaban para apoyar sus argumentos sobre la brutalidad inherente del sistema de esclavitud. En semanas, la historia de la plantación Ravenscraft se había convertido en un centro de publicaciones anti-esclavitud y giras de conferencias. Pero la destrucción real vino de dentro de la comunidad de plantadores sureños misma. Los otros dueños de plantaciones que habían estado asociados con el programa experimental de Cordelia se encontraron enfrentando preguntas que no podían responder sin admitir su propia involucración en la planificación de tortura sistemática. Uno por uno, comenzaron a distanciarse de Ravenscraft, cancelando relaciones comerciales y difundiendo rumores diseñados para desplazar la culpa enteramente al coronel y su esposa fallecida. Para el verano de 1823, Ravenscraft había sido efectivamente ostracizado de las redes sociales y comerciales que formaban la fundación de la Sociedad de Plantaciones. Bancos que previamente habían competido por su negocio de repente encontraron razones para exigir préstamos o rechazar extensiones de crédito. Comerciantes que habían proporcionado suministros por décadas comenzaron a demandar pago inmediato por bienes que tradicionalmente habían sido comprados en arreglos de crédito estacional. Lo más devastador de todo, otros dueños de plantaciones comenzaron a desalentar activamente a sus trabajadores esclavizados de cualquier contacto con la plantación de Ravenscraft, tratándola como una fuente de ideas peligrosas sobre resistencia y rebelión. La presión económica fue acompañada por aislamiento político que hacía la situación de Ravenscraft cada vez más precaria. Su rango militar, que había abierto puertas en todo el establecimiento político de Carolina del Sur, se convirtió en una responsabilidad ya que funcionarios preocupados de que asociación con él podría dañar sus propias reputaciones. Las invitaciones a reuniones sociales dejaron de llegar. Las asociaciones comerciales se disolvieron sin explicación y antiguos amigos encontraron excusas para evitar encuentros que podrían ser observados por otros. Pero quizás lo más devastador fue el efecto en la población esclavizada de la plantación. La noticia de la resistencia exitosa de la familia Caín se había extendido por toda la región, creando lo que autoridades describieron como excitación peligrosa entre individuos esclavizados que previamente habían aceptado su situación con resignación. La plantación Ravenscraft se convirtió en un símbolo de resistencia exitosa, y mantener control sobre los trabajadores restantes requería medidas de seguridad cada vez más costosas que tensaban aún más las finanzas deterioradas de la plantación. Martha Washington, la cocinera anciana que había organizado los círculos de oración durante los meses de invierno, se había convertido en algo más que una líder comunitaria entre la población esclavizada. Sus esfuerzos para documentar y preservar información sobre el destino de la familia Caín habían evolucionado en una red de inteligencia integral que se extendía a través de múltiples plantaciones e incluso en las comunidades negras libres de Charleston misma. A través de esta red, información detallada sobre vulnerabilidades de plantaciones, debilidades de capataces y oportunidades para resistencia estaba siendo compartida y coordinada de maneras que nunca habían existido antes del incidente Ravenscraft. Lo que había comenzado como un intento de preservar la memoria de 7 individuos torturados se había convertido en la fundación para actividades de resistencia organizada que aterrorizaban a dueños de plantaciones en toda la región. El golpe final al dinastía de Ravenscraft vino en otoño de 1823 cuando una serie de incidentes coordinados a través de múltiples plantaciones demostraron que la resistencia de la familia Caín había inspirado algo mucho más peligroso que actos aislados de rebelión.
Los capataces comenzaron a desaparecer, el equipo era sabotado sistemáticamente y los cultivos eran destruidos de maneras que sugerían planificación cuidadosa en lugar de violencia aleatoria. Lo más alarmante para autoridades era evidencia de que las actividades de resistencia estaban siendo coordinadas por individuos que poseían conocimiento detallado de operaciones de plantaciones, procedimientos de seguridad y vulnerabilidades personales de dueños y capataces. La naturaleza sistemática de los ataques sugería que alguien con comprensión íntima de cómo funcionaba el sistema de plantaciones estaba dirigiendo actividades diseñadas para destruirlo desde dentro. Los intentos del coronel Ravencraftov de mantener control sobre su propia plantación se volvieron cada vez más desesperados y costosos. Contrató capataces adicionales, implementó nuevas medidas de seguridad e incluso construyó edificios fortificados diseñados para proteger contra ataques coordinados. Pero cada nueva precaución requería recursos que ya no podía permitirse, mientras demostraba a la población esclavizada restante que su resistencia estaba teniendo el efecto deseado. Para diciembre de 1823, la plantación que una vez había sido el orgullo del condado de Charleston se había convertido en algo más cercano a un campamento armado con guardias patrullando constantemente. Trabajadores confinados a cuartos excepto durante periodos de labor supervisados y una atmósfera de sospecha y miedo que hacía el trabajo productivo casi imposible. El cultivo de algodón había fallado completamente. El ganado había sido perdido por sabotaje sistemático, y los edificios mismos mostraban signos de daño deliberado que ocurría a pesar de medidas de seguridad las 24 horas. El final vino no a través de confrontación dramática, sino a través de la simple aritmética del colapso financiero. Ravencraftov ya no podía permitirse mantener las medidas de seguridad necesarias para proteger su plantación, pero no podía arriesgarse a reducirla sin invitar el tipo de destrucción integral que había caído sobre otras propiedades en la región. Enfrentado a la bancarrota y la certeza de que su situación solo empeoraría, tomó la decisión que completaría la destrucción del legado de su familia. El 3 de enero de 1824. El coronel Tadeusz Ravencraftov hizo un anuncio que envió ondas de choque a través de la élite de plantadores de Carolina del Sur y proporcionó la pieza final de evidencia que los abolicionistas necesitaban para documentar la brutalidad sistemática subyacente al sistema de plantaciones. Parado en el salón de su mansión en ruinas, rodeado por muebles que pronto serían vendidos para pagar acreedores, confesó la verdad completa sobre el programa experimental de su esposa y su propio rol en ocultar evidencia de sus crímenes. La confesión no fue motivada por remordimiento o despertar moral, sino por el reconocimiento calculado de que sus enemigos ya poseían suficiente información para destruirlo completamente. Mientras sus antiguos aliados lo habían abandonado para proteger sus propios intereses, al controlar la narrativa de su propia caída. Ravencraftov esperaba salvar algún remanente de dignidad mientras aseguraba que otros que habían participado en la planificación de programas experimentales similares enfrentarían consecuencias por su involucración. Lo que Ravencraftov reveló fue una red de correspondencia y colaboración que se extendía mucho más allá de su propia plantación. El programa experimental de Cordelia había sido diseñado como un proyecto piloto para métodos que serían implementados en docenas de plantaciones en Carolina del Sur, Georgia y Alabama. Las técnicas de tortura sistemática que ella había desarrollado estaban destinadas a convertirse en prácticas estándar que revolucionarían la gestión de plantaciones y aumentarían ganancias al romper el espíritu humano tan completamente que la resistencia se volvería psicológicamente imposible. La confesión incluía nombres, fechas y detalles específicos sobre otros dueños de plantaciones que habían proporcionado financiamiento, consejo y recursos para los experimentos de Cordelia. Revelaba que las técnicas de gestión innovadoras discutidas en su boda habían sido la culminación de meses de coordinación entre algunas de las familias más prominentes del sur, todas las cuales habían acordado implementar programas similares en sus propias propiedades una vez que los métodos de Cordelia hubieran sido probados efectivos. Lo más dañino de todo, la confesión de Ravencraftov revelaba que autoridades locales, incluyendo sheriffs, jueces y funcionarios políticos,
Habían sido informados sobre el programa experimental y habían acordado proporcionar protección de consecuencias legales a cambio de promesas de que técnicas exitosas serían compartidas con sus propios intereses comerciales. El esfuerzo de encubrimiento que siguió a la muerte de Cordelia había involucrado perjurio coordinado, destrucción de evidencia e intimidación de testigos a niveles que llegaban a los círculos más altos del gobierno estatal. Pero la confesión de Ravencroft también revelaba información que no podría haber intentado hacer pública. Detalles sobre el escape de la familia Cain que demostraban que su resistencia había sido mucho más sofisticada y de mayor alcance de lo que cualquiera había sospechado. Según documentos que había recuperado durante su investigación del incidente del 15 de marzo, los 7 miembros familiares no habían simplemente huido a la libertad, sino que habían establecido contacto con redes abolicionistas que les permitieron proporcionar inteligencia detallada sobre vulnerabilidades de plantaciones en toda la región. David Cain, el joven cuya liderazgo había coordinado la resistencia de su familia, aparentemente poseía habilidades que iban mucho más allá de lo que cualquier dueño de plantación había reconocido. Su comprensión de las debilidades del sistema de plantaciones, su habilidad para forjar conexiones a través de fronteras raciales y sociales, y su talento para organizar actividades de resistencia coordinadas lo habían hecho algo sin precedentes en el sur antebellum. Un individuo esclavizado que se había convertido en una amenaza estratégica para todo el sistema de Bandage humano. La red de inteligencia que David Cain había establecido estaba proporcionando información que permitía actividades de resistencia, rutas de escape e incluso sabotaje económico que estaba coordinado a través de fronteras estatales. Dueños de plantaciones que nunca habían oído del programa experimental Ravencroft se encontraron lidiando con fallos de equipo, enfermedades de cultivos y problemas de confiabilidad de trabajadores que parecían golpear múltiples propiedades simultáneamente de maneras que sugerían coordinación deliberada. La confesión de Ravencroft revelaba que autoridades habían rastreado alguna de esta actividad a contactos en ciudades del norte donde antiguos individuos esclavizados estaban proporcionando información y recursos que permitían operaciones de resistencia cada vez más sofisticadas. La familia Cain no había simplemente escapado a la libertad. Se habían convertido en parte de una red creciente de individuos cuyo conocimiento íntimo de operaciones de plantaciones estaba siendo usado para socavar sistemáticamente la fundación económica del sistema de esclavitud. Lo que aterrorizaba a autoridades sureñas más que actos individuales de rebelión era evidencia de que individuos esclavizados estaban desarrollando el tipo de capacidades organizacionales y pensamiento estratégico que previamente habían sido considerados imposibles bajo las condiciones de Bandage. El incidente Ravencroft había demostrado que crueldad sistemática diseñada para romper el espíritu humano podría en cambio forjar individuos en algo mucho más peligroso que trabajadores complacientes. La revelación más impactante de la confesión concernía al destino final de Cordelia misma. Según documentos que Ravencroft había descubierto, pero inicialmente ocultado, su esposa no había sido asesinada durante el enfrentamiento del 15 de marzo. En cambio, había sido tomada viva por la familia Cain, quienes la habían sometido a una demostración psicológica cuidadosamente planeada de sus propias técnicas experimentales antes de permitirle morir de lesiones que fueron infligidas con la misma precisión sistemática que ella había usado para torturar a otros. La evidencia sugería que Cordelia había pasado sus horas finales experimentando cada técnica que había desarrollado para romper el espíritu humano administrada por individuos que tenían conocimiento íntimo de sus métodos y motivación ilimitada para asegurar que entendiera exactamente cómo habían sufrido sus víctimas. Su muerte no había sido ni rápida ni misericordiosa, sino más bien una educación integral en las consecuencias de tratar a otros seres humanos como sujetos experimentales para crueldad sistemática. Este misterio nos muestra que los mayores horrores en la historia americana a menudo emergieron no de fuerzas sobrenaturales, sino de la crueldad calculada que los humanos pueden infligir unos a otros cuando se convencen de que algunas vidas importan menos que otras. ¿Qué piensas de esta historia?
¿Crees que todo fue revelado o piensas que aún hay secretos enterrados en los archivos del condado de Charleston? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este cuento y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ama misterios. Las sombras del pasado de América guardan muchos más secretos esperando ser descubiertos, y estaremos aquí para explorarlos contigo. La plantación Ravenscroft fue abandonada en febrero de 1824. Sus edificios dejados a decaer mientras acreedores peleaban por activos que resultaron insuficientes para cubrir las deudas del coronel. Thaddeus Ravenscroft mismo desapareció poco después de hacer su confesión, con algunos reportes sugiriendo que había huido a México, mientras otros reclamaban que había tomado su propia vida en lugar de enfrentar las consecuencias de sus revelaciones. Pero el verdadero legado del incidente Ravenscroft se extendía mucho más allá de la destrucción de la fortuna de una sola familia. El programa experimental que Cordelia había diseñado y la red de resistencia que la familia Cain había inspirado se convirtieron en símbolos que influyeron tanto en el movimiento abolicionista como en la evolución de técnicas de gestión de plantaciones a lo largo del periodo antebellum. En el norte, cuentas detalladas de los métodos de tortura sistemática de Cordelia proporcionaron a los abolicionistas documentación que apoyaba sus argumentos sobre la brutalidad inherente de la esclavitud. La confesión Ravenscroft se convirtió en lectura requerida en sociedades anti-esclavitud y ayudó a convencer a observadores previamente neutrales de que el sistema de plantaciones era fundamentalmente incompatible con valores cristianos y principios americanos de dignidad humana. Más importante, la historia de la resistencia exitosa de la familia Cain se convirtió en una fuente de inspiración para individuos esclavizados en todo el sur que previamente habían aceptado su situación como inmutable. El conocimiento de que 7 personas no solo habían sobrevivido a tortura sistemática, sino que habían escapado exitosamente y establecido redes para ayudar a otros demostraba que la resistencia era posible incluso bajo las condiciones más opresivas. Las redes de inteligencia que David Cain había establecido continuaron operando mucho después del colapso de la plantación Ravenscroft, proporcionando información y recursos que permitían rutas de escape, actividades de resistencia y sabotaje económico que contribuían a la inestabilidad creciente del sistema de esclavitud. Para los 1850, dueños de plantaciones en toda la región lidiaban con problemas que parecían indicar oposición coordinada en lugar de incidentes aislados de rebelión. Quizás lo más significativo, el incidente Ravenscroft demostró que crueldad sistemática diseñada para romper el espíritu humano podría en cambio forjar individuos en algo mucho más peligroso que trabajadores complacientes. Los 7 miembros de la familia Cain habían sido transformados por su sufrimiento en pensadores estratégicos cuyo entendimiento de las vulnerabilidades del sistema de plantaciones les permitía contraatacar de maneras que sus torturadores nunca habían anticipado. La plantación Ravenscroft abandonada se convirtió en un destino para visitantes curiosos y una fuente de leyendas locales que persistieron bien entrado el siglo XX. Historias circularon sobre luces misteriosas en las ruinas de la casa principal. Sonidos inexplicables desde la ubicación donde había estado el edificio experimental y avistamientos de figuras que parecían estar buscando algo entre los campos de algodón crecidos. Pero quizás el legado más duradero de la tragedia Ravenscroft fue su demostración de que los mayores horrores en la historia humana a menudo emergen no de fuerzas sobrenaturales sino de las decisiones calculadas de individuos que se convencen de que algunas vidas importan menos que otras. La tortura sistemática que Cordelia había diseñado no era el producto de enfermedad mental o pasión repentina, sino de planificación cuidadosa por individuos educados y socialmente prominentes que habían racionalizado la crueldad como innovación empresarial. Los documentos que sobrevivieron al esfuerzo de encubrimiento, dispersos a través de archivos desde Charleston hasta Boston, continúan proporcionando a historiadores evidencia de cómo funcionaba el sistema de plantaciones y cómo se desarrollaron redes de resistencia en respuesta a opresión sistemática. Los papeles Ravenscroft, cómo llegaron a conocerse.
Ofrecen insight raro tanto en los cálculos brutales que sostenían el bandillo humano como en las estrategias sofisticadas que individuos esclavizados desarrollaron para resistir y finalmente socavar a sus opresores. Hoy, el sitio donde una vez estuvo la plantación Ravenscraft está marcado solo por piedras de fundación y un marcador histórico que proporciona una cuenta sanitizada de la significancia de la propiedad en el desarrollo agrícola de la región. Pero para aquellos que saben dónde mirar, evidencia permanece del edificio experimental donde 7 individuos soportaron meses de tortura sistemática antes de transformar su sufrimiento en la fundación para una red de resistencia que contribuiría al eventual colapso del sistema que los había esclavizado. La verdadera historia del coronel Thaddeus Ravenscraft y el regalo de bodas de su esposa de 7 seres humanos sirve como recordatorio de que las sombras del pasado de América continúan moldeando nuestro presente y que las lecciones históricas más importantes a menudo vienen de confrontar las verdades incómodas sobre lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros. Cuando sistemas de poder los convencen de que la crueldad puede justificarse, es progreso.